Desde que el sol se levanta, nacen la copla y la danza, el oriente y la llanura, el mar y la serranía, de Guayana y Occidente. En este país, mi país, tu país. Muy buenas noches, mi gente. Empezamos hoy otro espacio de Recordar es Vivir y recorriendo nuestra hermosa Venezuela. Y nos encontramos hoy en el estado Bueno, nos encontramos, pues, como dice el tema, en el estado Yaracuy, ubicado en el centro occidente del país y bordeado, pues, por los estados Falcón, Carabobo, Cojedes y Lara. Su capital es San Felipe y entre las ciudades más importantes se encuentra Chivacoa, Aroa, Marín, Nirgua, Sabana de Parra, Yaritagua, Cocorote y Urachiche. La historia de Yaracuy comienza en 1530 con el paso del alemán Nicolás Federmann, quien la califica como el Valle de las Damas. Durante la colonia estuvo integrada a la provincia de Caracas. En 1824 se le vincula a la provincia de Carabobo. 10 años más tarde pasa a la provincia de Barquisimeto y en 1855 se le da su lugar como provincia de Yaracuy. Hacia el 1900 pertenece al gran estado Lara y en 1909 adquiere la autonomía territorial actual. Yaracuy fue un cacique y jefe guerrero de los caquetíos, nieto del cacique Yare, hijo del cacique Chilúa y padre de la India Yara, que venció a los conquistadores del Imperio Español. Yaracuy deriva el vocablo indígena Yara Yaraí, que quiere decir coger agua, y Cuy Cuy, que quiere decir allá lejos, por lo que significa coger agua allá lejos. He aquí la historia del indómito y aguerrido cacique Yaracuy. Logra una alianza que unificó a las tribus adyacentes como los torondoyes, yaritaguas, acariguas y sararas, formando un ejército de 500 indios para enfrentar y erradicarlos de sus tierras. Los indios caripes y macaures no se unieron a Yaracuy, sino a los invasores españoles. En la localidad del Tocuyo, estado Lara, del que hablamos el programa antes pasado, el ejército conquistador dirigido por el capitán Diego García de Paredes, ¿se acuerdan? El que fundó Trujillo.
se prepara para acabar con Yaracuy, que era un obstáculo en la explotación del cobre en las minas de Aroa, y envío del mineral a la Corona, embarcándolo pues por Boca de Aroa, que es un pedacito pero minúsculo de tierra que da al mar en el estado Yaracuy. En el mapa lo pueden observar a la derecha. Bueno, este problema que tenían los conquistadores españoles, que no les permitieron más saquear el mineral de nuestras tierras, hicieron que Yaracuy se uniera al cacique Terepaima, por sus habilidades como guerrero, y deciden atacar al ejército español. Los caciques que hacen replegar a los conquistadores, que retornan al Tocuyo, y esta victoria logró la expulsión de los indígenas del territorio por más de una década. Yaracuy recibe la noticia del avance del capitán Juan Rodríguez Suárez y con su ejército mermado envía a Terepaima a pactar con Guaycaipuro para enfrentarlos, enviándole un mensaje al jefe de las tropas españolas que dice: les pido con mi pueblo que dejen estas tierras que no les pertenecen y se marchen hacia otros rumbos. La respuesta del capitán Suárez es: id y decidle al cacique que venga él a echarnos. Los caciques deciden ir a echarlos. Los conquistadores consiguen ayuda con el tirano Lope de Aguirre y después del enfrentamiento logran derrotarlo, mas no consiguen la rendición y buscan ayuda con Ponce de León y Diego de Lozada. Yaracuy, para no tener más bajas, decide replegarse a las montañas hasta que lo capturan y trasladan al Tocuyo. Lo amarran a un árbol y no pueden ejecutarlo porque Yaracuy los increpó que debían cumplir el decreto que indicaba que todos los indígenas eran súbditos y estaban regidos por la ley. En espera de la sentencia de la Real Audiencia Española, en un descuido intenta escapar, le disparan y herido le gritan: hasta aquí te llegó tu suerte. Yaracuy logra desarmar al sujeto y lo mata, profiriendo antes de sucumbir, que ya estaba mortalmente herido: voy a morir, la suerte me abandonó, pero solo no he de irme porque alguien me acompaña. Otras etnias existentes en el territorio yaracuyano son los girajaras, descendientes de los caribes, los ayamanes, gayones, yaritaguas, guaricos, atapaimas y otros. El estado Yaracuy presenta la vegetación llamada de bosque siempre verde, tanto por la cadena montañosa, sobre todo en la Sierra de Nirgua y Sierra de Aroa, como por los elevados niveles de pluviosidad que proporciona gran humedad, propicia para algunos cultivos, como por ejemplo el del cacao, con temperaturas que van desde los 20 hasta los 26 grados Celsius. Entre los ríos más importantes tenemos el Yaracuy, que atraviesa el estado Carabobo, el Quebrada Grande, Guama, Yurubí, el Aroa, Guarataro, Yumare, Zamuro, San Pablo, Tamboral, el río Turbio y muchos más. En cuanto a su flora, por el tipo de vegetación, presenta gran potencial en recursos forestales como el algarrobo, bucare, cedro, jabillo, mijao, roble y samán,
Y el árbol emblemático de Yaracuy es el chaguaramo o palma real. En el panorama faunístico pueden observar el quetzal dorado, perdiz, águila blanquinegro, serpientes, armadillos y el tapirus, que no es otro que el tapir, danto o danta. Este animal pues es un perisodáctilo, que significa dedos desiguales, que agrupa a los équidos y rinoceróntidos. Puede medir hasta 2,5 metros sin la cola, con un peso aproximado de 250 kilos, cuerpo macizo, pesado, extremidades cortas, y es emblemático en la zona y en todas partes por poseer en una escultura, poseer el cuerpo de María Leonza. La actividad económica está sustentada básicamente en la agricultura, donde destacan rubros como la berenjena, el maíz, el tomate, caña de azúcar, la palma aceitera, café, sorgo, aguacate y naranjas. Sobre todo la caña de azúcar es importantísima, ya que en el estado, en tierras yaracuyanas, tenemos 2 potenciales centrales azucareras. En el sector pecuario sobresale también el ganado bovino, porcino y aves, con alta producción en caprino, avanzada industria en el azúcar refinada, por supuesto, y en la pulpa de papel por la cantidad de recursos forestales que tiene. Los minerales en explotación que tiene el estado Yaracuy son el antimonio, el cobre, aquel cobre que sacaban los conquistadores por Aroa y los embarcaban hacia la península ibérica. Ese cobre se encontraba mucho en la zona. Dolomita, el mármol, hay oro, pirita, plata, plomo y titanio. La actividad pesquera está presente en sus ríos, con las especies cachama y bagre sobre todo. Hay en Yaracuy numerosos artesanos que con sus manos habilidosas y su creatividad son hacedores de maravillas, desde los objetos utilitarios hasta los decorativos. En barro se aplican con ollas, vasijas, jarras, ensaladeras, parrilleras. También están los que transforman la fibra vegetal para convertirla en sombreros, cestas, canastos, y las hojas del maíz le dan vida a personajes de fantasía. Tienen tejidos también de diversas índoles, tallado de madera o tallas de madera y de hueso. También hay en gran promoción la factoría de instrumentos musicales, como en Lara, sobre todo los criollos, 4 maracas. En general, esos 2 los más importantes. En cuanto a la gastronomía, hay un componente típico en el estado Yaracuy único, que se llama salón. ¿Y qué es salón? No es un salón de clases, es una carne de chivo salada y mechada, utilizada pues en diversos platos. Tienen un plato como el salón frito con huevos. Hay otro salón por aquí que, bueno, ahora aparece. Sopa de arroz y salón, ternera, mute de chivo, hallacas de angui. Ese es un pastel de harina de plátano y aliños
envuelta en las hojas de plátano como si fuera una hallaca, la hallaca típica nacional. Tienen también la chanfaina compuesta por vísceras de chivo. Hallacas de quinchoncho, estas son las hallacas tradicionales nacionales, pero que ellos les echan el famoso grano típico de la zona, el quinchoncho. Tienen otro plato llamado la falda nirgüeña, con panza de res cocida y aliñada. Y unos bollitos que ellos llaman bollos pelones, pero que los pelones no son rellenos. Y estos se llaman bollos pelones rellenos con una carne molida guisada, muy típicos de la zona y muy solicitados por los ciudadanos que deambulan por sus calles. La dulcería pues es igual al resto del país, básicamente con la diferencia del churruchuchú, que es un postre realizado con plátano maduro en almíbar, canela y queso blanco. También tiene pues el típico dulce de lechosa, arroz con leche y otros. En cuanto al folclore yaracuyano, se basa en danzas y bailes de corte religioso y autóctonos del territorio, como los sones de negros con sus tambores en la festividad de San Juan. El tamunangue, por su vecindad con el estado Lara, la danza de la culebra, que se llama verde gallo, y las danzas nacionales como el cebucán, que es el famoso palo con las cintas que se van tejiendo en medio de la danza, el mare-mare, la polca y otros. Bueno, con respecto a los lugares donde hacer presencia o visitar en el estado Yaracuy, pues, ¿qué vamos a mencionar? Pues lo más importante, el monumento natural nacional yaracuyano por excelencia, que es la montaña de Sorte, donde está presente la figura de María Leonza. Yo les quiero comentar que hace un tiempo atrás, cuando hicimos los programas de mitos, leyendas y aparecidos, nombramos la leyenda de María Leonza. Les voy a recordar por encima de qué se trata, rapidito, para que tengamos una idea, porque aparentemente es lo más exacto a la realidad o a la historia sobre este personaje. La leyenda dice que Yara, la hija de un cacique caquetío, que es Yaracuy, el cacique, nació con unos hermosos ojos verde agua. El chamán de la tribu decretó que debía ser sacrificada y ofrendada a la gran anaconda, o si no, traía la perdición al pueblo. Su padre se negó a hacerlo y la escondió en una cueva custodiada por guardianes, de la cual no podía salir, y mucho menos mirarse reflejada en el agua. Un día, una misteriosa fuerza adormeció a los guardianes y la niña salió. Se acercó al lago y vio su reflejo, quedando encantado el dios del agua, Anaconda, enamorándose de ella y tomándola para sí. Su padre intentó separarlos, hecho que enojó a Anaconda, causando una gran inundación que acabó con la aldea. Desde entonces se convirtió en la protectora de las aguas, la naturaleza y el amor. Con la llegada de los españoles, Yara fue convertida al catolicismo bajo el nombre de María de la Onza del Prado de Talavera de Nívar. Al transcurrir el tiempo, se fue abreviando su nombre, quedando al final, como lo conocemos hasta nuestros días, María Leonza. Hasta el sol de hoy se le rinde culto a esta diosa en su templo, que se encuentra enclavado en la montaña de Sorte.
Bueno, esa es la historia que nosotros habíamos narrado en Mitos y Leyendas en aquellos programas que hicimos al comenzar nuestro Recordar es Vivir. Entonces, continuamos con eso que dice, según los lingüistas, el vocablo Yaracuy significa lugar de Yara. Hay más de 25 relatos de leyenda sobre la diosa, pero la más popular y tomada como verdadera es la que les acabo de narrar, que era la hija del cacique Yaracuy, nieta del cacique Chilúa y bisnieta del cacique Yare, que fue pues convertida por la religión católica y bautizada pues con el nombre que habíamos mencionado antes, María de la Onza. Ella es la reina del culto espiritista cuyos seguidores se hacen llamar marialeonceros. La imagen más popular viene dada por una escultura que la representa sobre una danta o el tapir, como se le llama en Venezuela al animal. Con los brazos levantados, sosteniendo un hueso de pelvis femenina. Allí en la foto lo pueden observar. Junto a ella, en su posición de diosa, junto a ella se encuentran el indio Huaycaipuro y el negro primero. Constituyen la tríada de deidades de una organización jerárquica que no admite lógicas terrenas. A la montaña de Sorte se puede asistir en cualquier época del año, pero es el 12 de octubre, rebautizado como el Día de la Resistencia Indígena, la fecha más importante del calendario, cuando miles de creyentes confluyen hacia las entrañas de la montaña mágica, que solo reconoce a la Santísima Trinidad y a la Virgen María por encima de la tríada que encabeza María Leonza. Por debajo de esa tríada tiene cabida una larga lista de personajes, desde dioses africanos hasta civiles de abolengo histórico. Se incluye a Simón Bolívar, Francisco de Miranda, Antonio José de Sucre, José Gregorio Hernández y hasta reyes y príncipes vikingos. En lo más bajo de la escala están los santos malandros o delincuentes fallecidos a quienes se atribuyen poderes en el más allá. Si bien se admite que se trata de los espíritus menos luminosos del panteón, cualquiera de ellos puede hacer su aparición en Sorte a través de los numerosos médium que atienden a quienes buscan sanación o consejo. Estos médiums invitan a los espíritus a ser cuerpos, ya que son enviados del mundo espiritual dependiendo de lo que necesita la persona. Comienzan los rituales y el aire se enrarece con una mezcla de humo de tabaco, alcohol de caña y la propia energía que emana de espiritistas y seguidores. Las mujeres visten poca ropa, los hombres no llevan camisa, los mediums experimentan convulsiones, rostros y voces se transforman. Algunos se atraviesan agujas en las mejillas, en las cejas, en las piernas. Toman a un bebé y desnudo le dan vueltas en el aire. Sacrifican animales y elaboran dibujos en los cuerpos, sobre los cuerpos, con la sangre. Caminan sobre las brasas ardiendo. Esas, entre otras manifestaciones de lo que allí está ocurriendo, no es de este mundo.
Los pacientes yacen en el suelo con apariencia de inconsciencia, rodeados de velas y rociados con aguardiente que expelen por la boca los médiums. Cuando termina el ritual, se autodenominan iluminados, aligerados o curados. Para los marialeonceros, católicos practicantes, la mayoría, no colida una práctica con la otra, cosa que no acepta la Iglesia Católica. Ser católico y santero al mismo tiempo es imposible. Pero en Sorte, la única ley que parece contar es la de la montaña. Allí las imágenes de María Leonza y la Virgen María no parecen estar prontas a abandonar el altar que comparten, ni la devoción y la fe de quienes les elevan sus plegarias. Bien, amigos, hemos llegado al final de nuestro espacio. Espero que les haya gustado y cuando quieran podemos hacer una expedición hasta la montaña del Sorte para despojarnos de estos malos espíritus que muchas veces llevamos. Gracias por estar allí. Con el sello PHNT, Venezuela hasta los tuétanos.